En Ecuador, 1 de cada 5 niños menores de 2 años padece de desnutrición crónica, según los resultados de una investigación que analizó varios aspectos que involucran a los menores de edad en el país y que van desde el estado de salud, la educación, los casos de violencia y la discriminación, entre otros. El estudio fue llevado a cabo por Child Fund, Kinder Northfield, KNH y World Vision, quienes presentaron las conclusiones del análisis situacional sobre los derechos de la niñez y adolescencia en un informe denominado Ecuador, Niñez y Adolescencia en 360. Para hablar de los resultados de este amplio informe, vamos a Quito con Esteban Lazo, es director de World Vision Ecuador. Bienvenido, señor Lazo. Buenos días, un gusto estar con CNN y mis saludos a toda la audiencia. ¿Cuáles son las causas sociodemográficas, al igual que situacionales, que han causado las cifras que acabo de mencionar? Bueno, el gran problema que ha existido en Ecuador tiene que ver con la inversión pública. Si tomamos el tema que usted levantó sobre desnutrición crónica infantil, el estudio arroja que 25 de cada 100 niños en el Ecuador toma agua con heces fecales. En la zona rural es 50 y en la Amazonía a 75. Se necesita una gran inversión a través de los gobiernos autónomos descentralizados, las municipalidades, para mejorar el sistema de acceso a agua potable, que es uno de los temas críticos referentes a la desnutrición crónica infantil, así como la atención primaria, los controles neonatales y un abordamiento del problema con una cosmovisión que entienda el contexto indígena de nuestro país, porque la mayor cantidad de niños con desnutrición crónica infantil están en las poblaciones andinas de los Andes centrales del Ecuador. Yo siento, leyendo el estudio, señor Lazo, que las cifras de violencia sexual son bastante altas en el país. Pero además me preocupa el incremento de menores en el tránsito del Darién. ¿Podemos hablar de estos dos puntos? Claro que sí. El estudio señala que justamente en el último año alrededor de 71,000 niños, niñas y adolescentes cruzaron el Darién. Nosotros como organización, a través de nuestras filiales de World Vision, hemos tenido que atender casos de protección de un caso específico, 2 niñas, una de 10 meses y otra de 6 meses, que vieron a su madre morir en el Darién y tuvieron que ser repatriadas. La gente está saliendo del Ecuador y está saliendo en grandes cantidades. Se estima, el estudio también señala que de las 3 personas que salieron del Ecuador por la frontera norte, una de ellas eran niños. Y mucho tiene que ver por la situación económica, ¿no es cierto?, del país, pero también el ciclo de violencia que ha existido en los últimos años acá en el Ecuador, que fue noticia al comienzo de este año. A llegar al punto que ahora no salen padres o madres solos, sino salen toda la familia. Y a veces hay niños no acompañados. Es más, a la frontera de Estados Unidos, según el estudio, llegan 3,400 niños no acompañados a la frontera de Estados Unidos. Es decir, los ecuatorianos somos la primera nacionalidad en llegar a tener niños no acompañados en esa frontera. En lo que se refiere a violencia, bueno, la violencia se representa en diferentes formas. Fíjese usted que cada 28 minutos en el Ecuador nace un niño de una madre adolescente. Y si vemos en la cifra entre 10 y 14 años, el número significa alrededor de 37 partos a la semana. Eso es una forma de violencia. Y entonces, por eso es que usted ve el incremento de las cifras a las cuales se ha referido. Me gustaría analizar lo que ha pasado en Ecuador estos últimos, yo creo que al menos 2 años, porque realmente Ecuador ha estado en el momento más complejo de su sociedad, un país que se ha visto controlado por la violencia, controlado por el crimen organizado, un país que le ha costado tener
orden. Obviamente sabemos lo que ha pasado con el estado de excepción en estos momentos y lo que está intentando combatir el actual mandatario. Lo que se ha vivido en Ecuador últimamente, ¿cómo ha afectado la niñez en estos últimos años? ¿Tienen un estudio claro sobre esto? Al menos en este último año. Sí, la niñez, los adolescentes especialmente se sienten intimidados, ¿no? Han estado bajo, muchos de los jóvenes, los niños que participan en nuestros programas son objeto de extorsión. En Guayaquil, donde tenemos nuestro proyecto, en Monte Sinaí, que es una de las zonas más difíciles de la ciudad, donde ni siquiera entra la policía, pues las familias tienen que pagar entre 2 a 5 dólares por el mero hecho de vivir ahí. Y los jóvenes no son excepción, al punto que se estaba cobrando al llegar a la escuela $1 diario. Es decir, si tú quieres seguir con tu educación, tenías que pagar a las bandas criminales, ¿no? Hicimos el estudio, hicimos un adentramiento sobre este tema de las bandas criminales y 1 de 5 adolescentes afirma conocer a alguien que está involucrado en estas bandas. Y el mismo número prefiriera no contestar. Es probable que sí lo conocen, pero hay un tema de intimidación. Y bueno, las agresiones de todo tipo, nosotros hicimos un análisis de casi los últimos 10 años, nos dieron una cifra aterradora en lo que se refiere a las agresiones sexuales en el sistema educativo, ¿cierto? Que fueron más de 20,000 y muchos perpetrados dentro del sistema educativo. Entonces, cuando nosotros preguntamos a los chicos, les decimos, ¿qué son sus perspectivas para el futuro? Bueno, los chicos de 15 a 17 años dicen que su preferencia es salir del país y trasladarse y vivir a otro. Ayer estaba revisando las cifras otra vez y me sorprendió ver que el número entre mujeres que tienen esa preferencia es más alto que los hombres. Es decir, 50% versus 37%. El Ecuador no es un país seguro para los niños, las niñas y adolescentes. En este informe también se dan algunas opciones, algunas recomendaciones de políticas públicas, lo que se necesita hacer desde el lado político para poder cambiar esta cifra. Personalmente me preocupó muchísimo leer, por ejemplo, que Ecuador era el país número 1 de Sudamérica que mandaba o enviaba a más menores de edad solos a Estados Unidos. Esteban Lazo, director de World Vision Ecuador, gracias por acompañarnos. Muy amable y gracias por traer la situación de nuestra niñez a la luz del mundo.